Hoy vamos a hablar de un tema de la palabra que está basado en Proverbios capítulo 20, versículo 24. Por favor, lea conmigo la palabra del Señor y mire de la siguiente manera. Léalo fuerte, 1, 2, 3. El Señor dirige nuestros pasos. Entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? Vamos a leer nuevamente la Biblia. Vamos, 1, 2, 3. El Señor dirige nuestros pasos. Entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? Amada iglesia, Dios plantó una palabra en mi corazón para ustedes en este día y la hemos titulado de la siguiente manera: Dios sabe lo que hace. Repítalo fuerte conmigo, por favor, levantando la mano derecha bien en alto y dígalo, 1, 2, 3. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Cada vez que las cosas nos salen mal a nosotros, solemos darnos muy duro y preguntarnos: ¿por qué esto pasó? ¿Por qué esto sucedió? ¿Por qué esto llegó a mi vida? O incluso, ¿por qué esto se fue? Es tan difícil para nosotros recordar que por más programativos, planificadores, organizados que seamos, cuando Dios dirige nuestros pasos, como lo decía la palabra del Señor, inevitablemente habrán situaciones y circunstancias que van a salir de nuestro control. Ahora, lo interesante es que cuando todo marcha bien, no nos hacemos preguntas. Cuando las cosas empiezan a marchar mal, ahí es donde nos llenamos de angustia y de preocupación. Les voy a contar algo que hace mi pastor. Todos los martes en nuestra reunión pastoral, nosotros tenemos que subirnos a una báscula, a una pesa. Pregúnteme para qué. No, pregúnteme con chisme o no le cuento. Para pesarnos. Y mi pastor lleva un registro de cuánto está pesando cada uno de nosotros. Algunas personas les parecerá exagerado y dirán: pastor, ¿y por qué? Porque mi pastor dice que nosotros como siervos del Señor tenemos que tener disciplina, porque si no tenemos dominio propio para comer, menos tendremos dominio propio para vivir. O sea, si usted no es capaz de controlar un taquito de más, no va a poder controlar después la tentación, querido hermano. Entonces nos subimos en la pesa. Pero lo interesante no es eso. Lo interesante es que cuando la pesa dice que, mire, cuando la pesa dice que bajamos de peso, todo el mundo ama la pesa. Dice: qué linda esa pesa, gloria a Dios, qué belleza. Pero tengo un compañero en el equipo que el hombre le gusta comer. Y cuando él se sube a la pesa y la pesa marca más, eso le pega una insultada a esa pesa. Dice: esa pesa está mala, eso no sirve para nada, eso hay que cambiarlo. Yo me pesé ayer y yo pesaba otra cosa. Porque cuando salen algunas cosas mal, ahí es donde le generamos a la vida como cierto desprecio. Pero lo que hoy te quiero mostrar es que la vida tenemos que aprender a abrazarla cuando estamos en el plan de Dios. Porque así como Dios traerá cosas que te harán sonreír, también vendrán cosas que de repente no te harán sonreír, te harán llorar, te harán angustiar. Pero hoy vine a decirle a tu alma y a tu corazón: tú no estás en medio de una historia suelto al azar. Dios sabe lo que hace. Él tiene un plan y un propósito contigo. Él tiene un plan y un propósito con tus hijos. Si alguien me está entendiendo, levante la mano y grite amén con fuerza. Dije: Dios sabe lo que hace. Y quiero mostrarte por la palabra la historia de 3 personajes en la Biblia que tuvieron que experimentar las intervenciones extrañas de Dios en su vida. Dallas Willard dice en uno de sus libros llamado Escuchar a Dios que uno de nuestros grandes problemas cuando leemos la palabra del Señor es que vemos los personajes bíblicos como seres sobrenaturales, seres supremamente alejados de la realidad, y perdemos de foco que cada uno de los personajes de la Biblia fueron seres humanos como nosotros. Por lo tanto, si Dios pudo hacer algo en la vida de ellos, también lo puede hacer en la vida de nosotros. Si ellos estuvieron sujetos a tentaciones, debilidades, emociones y sucesos como nosotros, como en su época, también de alguna manera nosotros deberíamos entender que el mismo Dios que lidió con las diferentes situaciones de la vida de ellos también está listo para hacerlo con nuestra propia vida. Y por eso me voy a basar en 3 personajes bíblicos. El primer personaje se llama Abraham. Repita fuerte ese nombre a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Abraham.
Y basado en Abraham, voy a mostrarle el primer principio, y es este: Dios sabe lo que hace, y en primera instancia Él cambia nuestros planes para afirmar nuestra obediencia. Vamos a repetir esto fuerte, por favor, iglesia. 1, 2, 3. Él cambia nuestros planes para afinar nuestra obediencia. Otra vez, Él cambia nuestros planes para afinar nuestra obediencia. Quiero que por favor, de manera concentrada, leamos 2 versículos de la palabra que afirman lo que le estoy diciendo. El primero es Génesis capítulo 12, versículos 1 al 4. Va conmigo. Dice así: el Señor le había dicho a Abraham: deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra. Lean fuerte esa frase. 1, 2, 3. Que yo te mostraré. Vamos, otra vez, esa palabra quiero que la repita fuerte. 1, 2, 3. A la tierra que yo, más fuerte, a la tierra que yo te mostraré. Verso 2. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para todos. Avancen, por favor. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Primer versículo. Dios hablando, dando una instrucción, diciéndole: te vas de aquí al lugar que yo te voy a mostrar. Pero quiero que note que este mismo versículo nos muestra la respuesta de Abraham. Dios no le dio detalles, simplemente le dijo: suelta y vete. Quiero que te apartes y te vayas al lugar que yo te voy a mostrar. Lo otro que muestra la Biblia es la respuesta de Abraham. Ve un hombre que, aunque Dios no le dio detalles, estuvo dispuesto a obedecer la instrucción de Dios. Pero mire, hay otro verso más que quiero que detalle, y es Génesis capítulo 22, verso 1 al 3, que dice de la siguiente manera: tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriab. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te. Repita esa palabra otra vez fuerte: uno que yo te. ¿Está notando el mismo patrón? Primero le dice: vete a una tierra que yo te. Y ahora le dice: ve y sacrifica a tu hijo en un monte que yo te. O sea, no te voy a decir todavía qué voy a hacer, pero cuando te vayas, allá te muestro. Y mire la actitud de Abraham. Dice el versículo 3: a la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Míreme a los ojos y escuche esto. Cuando vemos la historia de Abraham, nos encontramos con un hombre al que Dios le cambió los planes. Cuando todo parecía estable para él, Dios dijo: ahora quiero que hagas esto. Pero el cambio de planes no es sencillo cuando no hay detalles. Dios no le explica mayor cosa, solamente le dice: quiero que te vayas, quiero que cambies, y en ese cambio luego yo te voy a mostrar qué viene para ti después. Uno de nuestros grandes problemas es que lo que más nos atormenta de los cambios es la incertidumbre. Ok, yo pensé que era este camino, de repente Dios te cierra esa puerta y te dice: no, no es ese camino, es este camino para ti. Pero esos cambios de planes a veces nos empiezan a llenar de angustia, porque nosotros decimos: ok, Señor, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora cómo voy a hacer? ¿Me puedes dar una explicación? ¿Me puedes decir de qué manera se va a resolver? ¿Me puedes decir ahora quién me va a pagar? ¿Me puedes decir ahora quién me va a recibir? ¿Me puedes decir ahora quién me va a sostener? Vine a decirle a la iglesia: si Dios te cambió los planes y no te está dando explicaciones, no tienes que entender a dónde Dios te va a llevar. Solo confía, solo confía, solo confía, porque Él está buscando mirar de ti no tu conocimiento, sino tu obediencia. Y le regalo una frase aquí que dice: si Dios activa un cambio de planes y no te da una explicación, entonces aprender a obedecerlo, aunque no lo entiendas, te llevará a su bendición. Mire, iglesia, le voy a contar algo. Cuando yo estaba jovencito y tenía pelo en mi cabeza, porque yo también tuve pelo en la cabeza. ¿Te acuerdas de esa época, mi hermano? ¿Tú recuerdas cuando podíamos comprar gel en la casa?
Mi esposa me dijo, bebé, ¿tienes gel? Le dije, ¿para qué, mija? Yo eso ya no lo uso. Llevo años sin usar gel. Ya eso no me hace falta. Es más, me compro un tarro de champú y me dura 2 años. Pero en aquel entonces, en medio de mi adolescencia y mi juventud, yo tenía un sueño. Mi sueño era entrar a la Universidad del Valle en mi ciudad, en mi país, para estudiar la carrera de psicología. Ese era mi sueño. Yo no vengo de un hogar económicamente con muchas posibilidades, con muchos privilegios. Al contrario, vengo de un hogar en el cual tener ciertos privilegios era un lujo, y estudiar en una universidad privada sí que era un lujo para mí. Mi única opción era sacar un buen puntaje en mi estudio y luego inscribirme en la universidad pública. Solamente que entrar a la universidad pública era muy difícil, o es muy difícil en mi país. Yo me esforcé, le oré al Señor, me consagré todo el bachillerato, dije no voy a pecar, no me voy a prestar para nada indebido, me voy a consagrar porque mi sueño es entrar a la universidad. Y recuerdo que así lo hice. Nos hacen un examen, una evaluación en mi país, y yo estuve entre los 100 mejores puntajes de todo el departamento, o de todo el estado, como se menciona aquí en Estados Unidos. Presenté mis documentos para entrar, y cuando llegó la respuesta, pregúnteme qué dijo la respuesta. Pregúnteme con chisme que le quiero contar. Me dijo que no pasé. Y cuando me dijeron que no pasé, yo entré en angustia, porque era mi plan y yo había orado por ese plan. Yo estaba convencido que después de consagrarme para Dios, vivir para Dios, servir a Dios, porque hasta servía en la alabanza como el hermano soltero que está desesperado. Así era yo tocaba la batería. Y yo me consagré para papá. Yo dije, Señor, solo una cosa te pido: déjame entrar a la universidad para ser un buen psicólogo, trabajar, ayudar a mi familia, regalarle algún día una casa a mis padres, salir de esta situación difícil. Y en mi mente solo había un plan, y en mi mente solo había un anhelo y había un propósito. Pero yo he visto que cuando Dios tiene un plan distinto, no tendrá problema con cerrarle las puertas a tu plan para dirigirte al plan de Él. El problema es que en el momento mismo que Dios dice no a lo que tú habías trazado como una meta, tendrás que atravesar el valle de la incertidumbre y el valle del dolor. Porque cuando Dios le dice no a lo que tú anhelabas, eso duele. Tendrás que desprenderte de cosas que tú jamás pensaste que tendrías que desprenderte. Tendrás que hacer cambios que tú jamás pensaste que necesitarías hacer. Tendrás que volver a poner tu mirada en cosas que tú jamás pensaste que tendrías que mirar. Pero hoy vengo a decirte, aunque tú no entiendas lo que está pasando, Dios sabe lo que está haciendo. Aunque tú no entiendas lo que estás viviendo, Dios sabe lo que está haciendo. Aunque tú no comprendas cada paso, el dolor, las lágrimas y la incertidumbre, Dios me trajo desde Colombia a decirte, Él sí sabe lo que está haciendo. Él sabe que estás desprendiendo tu corazón de cosas que para ti eran lo más importante, y ese sacrificio valdrá la pena si a tu dolor le metes obediencia. Abraham tenía que obedecer a Dios, y las instrucciones de Dios no eran fáciles, eran instrucciones difíciles. Lo primero es: despréndase de su papá, deje todo lo que tiene y váyase a una tierra nueva. Quienes han migrado en este país saben que no es fácil. No es fácil empezar un nuevo camino y empezar de cero cuando algunos tal vez estaban bien en su país. No es fácil cuando algunos tienen que desconectarse de su familia y tener que decir, hay un papá, hay una mamá, hay unos hijos, hay unos seres queridos que tal vez no sé cuándo los vaya a volver a ver. No es fácil tomar esos cambios. Pero Abraham no solamente se tuvo que desligar de aquello que para él era su tierra. Abraham también se tuvo que desligar en algún momento de lo que para él era lo más importante. Porque en el primer verso Dios lo manda a cambiar de tierra, pero en el segundo verso Dios le manda a renunciar a lo que más amaba, que era su hijo. Y aquí le quiero decir una frase que quiero que guarde en su corazón y sea respuesta del cielo para su vida. Dios no cambia planes para destruir, Dios cambia planes para reconstruir, y pronto lo vas a comprobar. Lo vuelvo a repetir: Dios no cambia planes para destruir, Dios lo hace para reconstruir. Dígame amén si lo cree, por favor. El día que entiendas esto, podrás caminar con fe y con confianza
repitiéndote una y otra vez: aunque Dios me cerró esta puerta y me abrió la otra, Él sabe lo que está haciendo, yo voy a obedecerlo. Aunque esto parezca una destrucción, en realidad es una reconstrucción. Él me va a hacer de nuevo, Él va a empezar conmigo otra vez, Él va a levantarme. Yo quiero escuchar una iglesia que lo crea y lo declare. Dije, Él va a hacer algo nuevo en mi vida. Aunque no lo entienda, Él va a hacer algo nuevo en mi vida. Recuerdo que me pasó algo en mi iglesia. Nosotros somos presas de la ilusión, y la ilusión, cuando queremos algo bueno, es muy difícil de soltar, porque a veces nosotros decimos: pero qué de malo tiene esto que quiero hacer. A veces Dios se atraviesa en cosas que para nosotros son buenas, porque Él quiere hacer algo sencillamente mejor. Les conté la historia del día que mi pastor no me dejó ir a predicar a Nueva York en pleno aniversario. No se las conté, ahí se las voy a contar. Imagínense que nosotros, mi esposa y yo, cumplimos aniversario en el mes de marzo. O sea, este mes estamos celebrando nuestro aniversario. Prepárate, bebé, para lo que viene. Y resulta que como para el mes de enero, más o menos de hace 2 años quizá, me llegó una invitación. Y la invitación decía: pastor, queremos que venga a predicar aquí en Nueva York a un evento muy, muy bonito, muy representativo. Pero es esta fecha. Yo les dije: hermanos, qué pena con ustedes, yo no voy a poder esa fecha, porque en esa fecha yo estoy celebrando mi aniversario con Lorenita. Y primero lo primero. Ellos me dijeron: no, pastor, pero no queremos que venga solo, véngase con su esposa y lo vamos a hospedar. ¿Qué día es el aniversario suyo? Yo le dije: el 22. Bueno, ese día lo vamos a hospedar en un hotel bellísimo aquí en la Gran Manzana, con una vista al Central Park, para que celebre su aniversario. Y yo dije: ay, padre, eso es mucha bendición. Yo celebrando mi aniversario en la Gran Manzana con Lorenita, mirando ese paisaje, yo dije: aleluya, esto es una bendición. Les dije lo que siempre les decimos a todos: por favor, mándele una carta dirigida a mi pastor pidiéndole permiso para yo ir a predicar, porque yo no me mando solo. Yo aprendí que si hay un peligro para un ministro, es la autonomía y la independencia. Oye, usted se le daña el corazón, ¿no ve que usted no tiene cómo comprobar que es obediente? Claro, sigo. Voy a seguir, pero espera que voy con la historia. Y entonces me mandaron la carta de invitación y yo se la llevé a mi pastor con otras cartas de invitación. Mi pastor empezó a leer las cartas y me dijo: ¿qué tienes en esa fecha? Nada, mi pastor, en la iglesia, nada, y dice: ¿y en esa fecha qué hay? Le dije: mi aniversario, mi paz, pero ellos dicen que me van a llevar con mi esposa. Y mi pastor lee la carta, la vuelve a leer y me dice: hijo, déjame orar por esta carta, porque es que necesito orar. Yo le dije: bueno, señor. Pero por dentro yo dije: ¿orar para qué? Eso no hay que orar. ¿Cómo vamos a orar? Padre, ¿tú quieres que Juanpa vaya y celebre en la Gran Manzana su aniversario y de paso predique? Eso no necesita oración, eso hay que decirle yes. Y entonces me dijo: déjame orar. A la siguiente semana me dio pena llevarle la carta otra vez. A los 15 días la volví a imprimir, una nueva que no estaba rayada, que no decía necesito orar por ella, para ver si de pronto él no se acordaba. Empieza a leer todas las cartas y cuando llega a esa tiene una memoria y me dice: ustedes lo conocen, ¿verdad? Mi pastor Andrés. Cuando llega a la carta dice: esta es la carta por la que yo te dije que tenía que orar, ¿cierto? Le dije: sí, pero es por si de pronto el Señor ya le dijo algo. Y él me dice: no, hijo, todavía necesito seguir orando. Y yo le dije: ah, bueno. Y yo me fui, lloraba todos los días. Le dije: padre, tócalo por favor, que él, hazlo soñar conmigo ahí en el Times Square, yo parado al lado de una pantalla. Señor, por favor, te lo pido, con Lorenita. Pasó un mes, le volví a imprimir la carta y cuando llegó la carta me dijo: hijo, ore, pero hay algo que no sé. Y en ese momento algo dentro de mí se estalló. Y yo le dije: ah, bueno, mi pastor, les voy a responder que entonces no voy a ir. Me dijo: no, pero si tú quieres ir, ve. Yo le dije: no. Cuando usted me dijo hay algo que no sé, eso para mí es un no, mi pastor. Prefiero obedecer. Él sonrió y me dijo: ay, mi hijo, ese corazón tuyo. Le mandé un correo a los hermanos y les dije: queridos hermanos, gracias por la invitación, de verdad que llenaron mi corazón de honra, pero luego de hablar con mi pastor hay algo que no le dije, solo le dije que no podíamos.
que no íbamos a poder. A mi esposa le dije: mi amor, no será en la Gran Manzana, será en el río Pance, en Cali. Pero ahí está. No fui. Pero luego de ese testimonio, usted no se imagina cuántas puertas Jehová de los ejércitos nos ha abierto y a cuántos lugares Dios nos ha llevado. Y nos hemos sentado con pastores que nos han dicho: ¿sabes qué fue lo que más confirmación trajo de Dios para nuestras vidas, para que tú estuvieras predicando en este evento? Que hemos visto que eres un hombre que respeta tu autoridad, que hemos visto que eres un hombre que tienes un corazón obediente. Porque algo te voy a decir, y aquí necesito regalarle una frase para que la guarde en el corazón: primero crece la obediencia y después brota la bendición. Otra vez: primero crece la obediencia y después brota la bendición. Hay gente al revés. Quieren bendición, 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 pero no tienen carácter para obedecer a Dios. Y hoy te voy a decir: obedecer a Dios cuando las cosas te gustan es muy fácil. Pero ¿y qué cuando la instrucción de Dios es un no? ¿Qué cuando la instrucción de Dios es: por ahí no quiero que te metas? ¿Qué cuando la instrucción de Dios es: eso no es lo que anhelo para ti? Nos llegó otra invitación, esta es más reciente, para predicar en Italia. Y yo le dije al pastor: pastor, ¿puedo ir con mi esposa? Me dijo: claro, es para que venga con su esposa. Le dije: Lorenita, nos vamos para Italia. Si el pastor dice que sí. Le llevé la carta a Italia. Yo dije: que no me haga la de Nueva York, padre, por favor, te lo pido. Yo ayuné antes de llevarle la carta. Cuando le llevé la carta me dijo: hijo, ay, qué bendición, vamos a orar. Yo dije: no. Pasó un mes y al mes le pregunté, le dije: mi pastor, ¿ha pensado algo? Me dijo: sí, yo le había dicho a usted que sí. Le dije: no, usted no me había dicho que no, yo estaba sufriendo. Pero sí, sí, claro, hijo, ¿qué puede decir? Y ¿sabe de qué he comprobado yo en la vida? Que la obediencia a Dios es un freno que te va a proteger. Es como andar en el vehículo con el mejor motor pero sin frenos. Te vas a estrellar. Cuando tienes obediencia, tu vida tiene freno. Cuando tienes obediencia, aprenderás a caminar por las diferentes temporadas que Dios te lleve. Si algo hizo que Abraham llegara hasta donde llegó, es que fue un hombre obediente al Señor. Les voy a contar una historia de mi hijo. ¿La quieren escuchar? Igual se las voy a contar porque es mi prédica. En estos días yo llegué a la casa y mi esposa me dice, yo estaba sentado en mi escritorio y mi esposa me dice: Juan, ven que hay que hablar con Jero. Yo entré a nuestra habitación principal. Mi esposa estaba un poco molesta porque descubrió que Jerónimo tenía varias guías de su estudio, estas hojas que les mandan con trabajos, que no había hecho. Y le dice: mira, está atrasado desde enero, tiene incluso unas desde diciembre. ¿Qué vamos a hacer con él? Y Jerónimo, permiso, me siento aquí, pastores, estaba sentado en la cama con un paquete de papitas abierto. ¿Se han visto Rápido y Furioso? ¿Se acuerdan del chinito que anda comiendo? Así, tal cual, comía papas. Y mi esposa estaba toda angustiada, preocupada por los pendientes que tenía. Y el hombre estaba comiendo papas como si nada. Y entonces mi esposa dice: ¿qué vamos a hacer con él? Mira, parece que no le importa nada. Y yo lo miro y le digo: Jerónimo. Y entonces él dice: no sé, en una tranquilidad. De repente yo me paré así frente a él y le dije: pues ya sé qué es lo que voy a hacer. A partir de la fecha estás suspendido de tu equipo de fútbol. No vas a poder volver a entrenar. Y el partido que hay este fin de semana, yo mismo le diré a tu profesor que no podrá contar con su delantero estrella. Le diré. Y la papa empezó a salirse de la boca. Los ojos empezaron a llenar de lágrimas. La mano le empezó a temblar y decía: no, no. Y yo seguía hablando con un ímpetu y con una tranquilidad, porque ni tuve que gritar. Y le dije: y no vas a volver. Y lo que va a pasar es lo siguiente: desde hoy mismo, antes de dormir, empezarás a hacer todas y cada una de las guías que tienes pendientes. Es más, las que son de diciembre, las que no te hayan revisado el año pasado, todas las tendrás que hacer. Tendrás que llegar donde tu profesor y decirle: profesora, yo sé que esto ya pasó el tiempo, pero se la vuelvo a entregar para que usted solamente valide que yo sí se las hice, todas y cada una de ellas. Y cuando en el colegio me digan: don Juan Pablo, Jerónimo no debe nada, ese día regresarás a tu equipo de fútbol. ¿Entendiste, mi amor? Ahora el paquete de papas estaba abandonado, tirado, y él, entendiendo que la única manera de enderezar la vida era con obediencia.
Y aquí necesito decirle algo. Dios sabe cómo llevarnos a la obediencia. Hay gente aquí que estaba igual, comiendo papas y relajado en la vida, hasta que Dios vino y tocó áreas en su vida que dijo: la única forma de que salgas de esta situación es que camines en obediencia. Pastor, estoy que pierdo mi familia. La única manera de que ese hogar vuelva a florecer es que tú como hombre vuelvas a la obediencia. Pastor, es que necesito recuperar mi hogar. La única forma que recuperes tu familia, querida hermana, es que vuelvas a la obediencia. Pastor, es que estoy pasando por la peor crisis de mi vida y no sé qué sigue. La única manera es que vuelvas a la obediencia. Escúchame, iglesia, aunque tú no entiendas el dolor que está pasando, vine a decirte: Dios sabe lo que está haciendo y Él te va a llevar a la bendición si tú te encaminas a ser un hijo obediente al Dios que todo lo puede y que todo lo sabe. Alguien grite mi amén si me está entendiendo, por favor. Obediencia. Ahora, déjeme pasar al segundo principio, y es que ahora le voy a hablar de otro personaje. Recuerda que le dije que cada principio está basado en un personaje. El primero es Abraham, que nos enseñó que Dios cambia los planes para afinar nuestra obediencia. Pero el segundo personaje del que quiero hablarles es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel sí que representa lo mejor y lo peor de nuestra humanidad. La conducta del pueblo, su desobediencia, su quejadera, su terquedad, el creer, el luego no creer, el llenarse de ídolos, el poner su confianza en Dios. Esa inestabilidad del pueblo sí que logra retratar el carácter de la humanidad. Pero hay un fragmento en específico de la historia del pueblo que va a soportar el segundo principio del que voy a hablarles, y es este. En segunda instancia, Dios aumenta nuestra fe llevándonos a depender de Él. Denle un codazo al que tiene al lado, por favor, pasito, y dígale: Dios te llevará a depender de Él. Fuerte, vamos, 1, 2, 3. Quiero escuchar la voz de la iglesia. Diga: Dios me llevará a depender de Él. ¿Y cómo lo hace? Dios hace que la dependencia se vuelva un foco para que nuestra fe crezca. Por favor, no se desconecte mientras lo voy conduciendo por el punto al que quiero llegar. Déjenme mostrarle algo que Jesús dijo en el Nuevo Testamento para luego llevarlo al Antiguo Testamento, al momento preciso del pueblo de Israel. ¿Están listos? Vamos aquí, esta cita, Mateo capítulo 6, verso 8 al 11, dice así: no sean como ellos, porque su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan. Ya sabe que de lo que ustedes tienen necesidad antes de que ustedes le pidan. Por eso ustedes deben orar así. Levante todo el mundo la mano derecha y repite estas palabras conmigo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Suba aquí su voz fuerte, 1, 2, 3. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y aquí viene algo poderoso: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Baje su manito. Cuando Jesús le enseña al pueblo a orar, les advierte, déjenme en el versículo, que en este verso 11, el pan, que viene de la palabra griega todo, que viene de la palabra griega algo que está completo, de ahí viene la palabra panorámico. Panorámico es que se puede ver todo, el pan, lo completo, lo que necesito, dámelo hoy, dame la porción para cada día. El Señor nos enseña que en la presencia de Dios para cada día hay una bendición, que en la presencia del Señor dependencia es entender que hay cosas que no van a estar aseguradas por mucho tiempo. Cuando tienes una cuenta llena de dinero, tú te tranquilizas porque dices: pues ahí tengo para pagar lo de este mes, ahí tengo para pagarlo de mitad de mes, ahí tengo para pagar lo que viene el otro mes, ahí estoy asegurado, tengo mucha tranquilidad para poder vivir. Pero cuando la cuenta no está así, sino que estás esperando que venga cada provisión, es ahí donde necesitas más confianza. Y claro, Dios nos ha permitido tener momentos de tranquilidad, momentos de paz, momentos para relajarnos y decir: gracias a Dios porque Él me ha anticipado la bendición. Pero te quiero recordar que hay temporadas en las que Dios cierra la llave para que entendamos que no tener las cosas seguras es el mejor terreno para darle lugar a la fe. Porque el que tiene todo, ¿para qué necesita fe? Hay momentos donde Dios quita cosas para que volvamos a necesitar depender de Él.
Y mire, Jesús también nos habla en otro verso interesante. Mateo capítulo 6:34 dice: así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana tendrá sus propias preocupaciones. Los problemas de hoy son suficientes por hoy. Levante la mano derecha a todo el mundo y diga: provisión diaria. Ahora diga: preocupación diaria. ¿Está notando? Jesús dijo: cada día tiene su propio afán. Pero también dijo: Dios para cada día tiene su propia bendición. Lo voy a volver a repetir. Levante la mano derecha, diga: cada día. Fuerte, diga: cada día. No, baje la mano otra vez. Diga: espíritu de mal aliento en mi axila, abandóname. Todo el mundo va a levantar la mano. Si le huele maluco, levántela hasta aquí, pero todo el mundo para arriba. Otra vez. 1, 2, 3, diga: cada día tiene su propio afán. Ahora levante la mano izquierda, diga: cada día tiene su bendición. ¿Qué es eso? Que esa es la mejor forma de entender que cuando Dios conduce la vida de una persona, lo que quiere más Dios no es la seguridad de lo que viene, sino la dependencia diaria en su presencia y en su voz. Y luego de mostrarles esto que está en el Nuevo Testamento, ahora sí necesito irme al Antiguo. Números capítulo 16 dice que Dios le habla al pueblo y le dice: les voy a enviar pan del cielo, y para cada día tendrán su propia bendición y su propia ración. El pueblo que tenía hambre, pero no solamente hambre, tenía necesidades. Era un pueblo supremamente numeroso. Estaban en medio del desierto. El desierto no es necesariamente un terreno fértil en el cual puedes cosechar. El desierto es un terreno seco, un terreno árido en el cual establecerse es muy difícil. Pero no importa la temporada en la que estés, si la provisión no viene de abajo, viene de arriba. Si la bendición no viene de lo normal, viene de lo sobrenatural. Si la bendición no viene de lo estable, vendrá de lo inestable. Si la bendición no viene de lo que yo creo, vendrá del poder sobrenatural de Dios. Y Dios le dice: les voy a enviar maná del cielo para proveerles. Pero el maná tenía una particularidad, y era que cada día tendría su propia provisión. Cada día. Les contaba en una de las conferencias matrimoniales que el Señor nos permitió como familia alcanzar un sueño que teníamos hace años y no habíamos podido lograr porque fuimos muy malos administradores. El sueño era comprar nuestra primera propiedad, un apartamento. En este caso no lo compramos para vivir, sino que lo compramos para invertir. Entonces hicimos el plan, llegó la provisión, un apartamento chiquitito, y estábamos contentos. Yo llegaba allí y cuando llegaba a la unidad me decían: bienvenido don Juan Pablo. Y yo: amén, bienvenido. Llegué ahí, un día entré allá y una de las personas que trabaja en seguridad, una señora, me dijo: ay, no. Yo le dije: sí. Y me dijo: yo a usted lo sigo, pastor. Yo le dije: ahora yo te voy a seguir a ti, porque nos vamos a ver muy de seguido por acá. Fui muy querida y muy especial con este servidor. Pero cuando empezó todo el tema de la planificación para la remodelación, yo empecé como a angustiarme, será. Porque una de las cosas que nos enseñó el desierto es que cuanto más ordenado sea usted, más Dios lo va a bendecir. Asiente con la cabeza y dígame amén si usted está de acuerdo conmigo. Dije: cuanto más ordenado, más Dios lo bendice. Entonces yo saqué mi listica que tengo con mis datos de lo que tengo que pagar cuando lo tengo que pagar. Entonces escribí lo que le tenía que pagar a uno de los trabajadores, lo que le tenía que pagar al de la madera, lo que tenía que pagar para los baños. Todo lo tenía escrito. Y claro, yo tenía unos ahorros con los que me estaba preparando para eso. Y empecé: y tengo que hacerlo. Y luego hice una organización con el banco para el pago del apartamento. Y empecé en un afán y en un acelere que no me pregunte a mí quién me estaba acelerando. Nadie me estaba acelerando. Yo mismo me estaba acelerando. Es como si yo estuviera compitiendo contra mí mismo. Y dije: esto lo tengo que pagar este día, y antes de tal fecha voy a pagar esto, y aunque tengo hasta mayo, lo voy a pagar hasta. Y empecé a correr porque estaba muy contento con el proyecto, estaba muy contento con el plan. Y yo dije: Dios me va a bendecir para sacarlo antes de tiempo, porque tengo la bendición de Dios. Y yo ya no soy un desordenado, yo ahora soy un ordenado que tengo el favor de Dios. Y un día me puse a orar y le dije: Señor, gracias por la bendición, provéeme para esto. Y cuando llegó mi momento de más y más preocupación, Dios me habló y me dijo: hijo, lo del apartamento, voy a hacer contigo como el maná. Y cuando Dios me dijo eso, yo entendí lo que Él me dijo. Y es: no tienes que tener todo organizado ya.
No tienes que tener toda la provisión ya. No vas a tener todo lo que necesitas ya. Tú solamente camina y yo te voy a ir dando la provisión para todo lo que te va a hacer falta. Te voy a dar la provisión para lo que tienes que pagar en un mes. Te voy a dar la provisión para lo que tienes que pagar en 2 meses. Tú solamente sigue caminando y no te preocupes por tener todo asegurado ya. La dependencia te enseña que la seguridad no está en lo que tienes. La dependencia te enseña que la seguridad está en que camines de la mano de Dios y digas: Señor, yo no sé qué va a pasar en un mes, pero voy caminando de tu mano. Yo no sé qué va a pasar en un año, pero voy caminando de tu mano. Tu tarea es obedecerlo. Tu tarea es caminar en integridad. Tu tarea es caminar en santidad. Y Dios, cuando ve en tu corazón una persona que tiene fe y dice: Dios proveerá, Dios abrirá el cielo sobre aquellos que en Él esperan, te darás cuenta que cuando no tienes las cosas seguras, aprenderás a ver milagros en medio de la incertidumbre. Cuando no tienes las cosas seguras, Dios te va a mostrar que lo que no resolviste con un plan anticipado, Dios lo va a resolver con un milagro poderoso y sobrenatural. Alguien dígame amén si lo cree. Y así ha sido. Así ha sido. Hemos visto el milagro poderoso del Señor semana tras semana. Él ha provisto para lo que necesitamos. Iglesia, yo sé que estamos en un país como este que nos quiere tener todo ya, todo acelerado, todo organizado. Pero mírame a los ojos, tú no dependes de tu tarjeta de crédito. Tú no dependes de tus clientes. Tú no dependes de ese trabajo. Tú no dependes de los de ICE. Tú no dependes de esta organización. Tú no dependes de este gobierno. Tú dependes de Jehová de los ejércitos. Alzaré mis ojos a los montes. Mi socorro viene de Jehová. Alguien levante las manos y diga: yo dependo de Cristo Jesús. Alguien dígame amén. ¿Y sabes cómo se comprueba eso? Cuando tu seguridad Dios te la quita y te dice: ¿ahora qué? A ver, ¿que usted dependía de quién? Usted depende del Señor. Y hoy le voy a decir: no tenga temor cuando las situaciones lo llevan a la incertidumbre. Lo que usted necesita es volver a entender que para cada día Dios tendrá el sustento y la provisión. Leí en un libro una historia muy especial. Era la historia de un campesino cristiano que un día se puso a orar y le dijo: Señor, yo quisiera que tú me permitas controlar el clima para tener una buena cosecha. La historia cuenta que Dios accedió y le dijo: ok, te voy a dejar manejar el clima de toda esta temporada. Entonces el campesino sembró sus campos, salió afuera cada mañana y dijo: hoy quiero que haga sol. Y ¡pum!, salía un sol fuerte que llenaba el paisaje, las nubes, todo estaba soleado. Al otro día el campesino decía: yo veo esta tierra como muy seca. Yo quiero que llueva un poquito. Y llovía poquito. Al otro día dijo: esta tierra como que le falta más agua, que llueva más fuerte. Y llovía más fuerte, pero cuando ya había mucha agua decía: ahora que pare. Y la lluvia paraba. Pasó el tiempo de la cosecha, de la siembra. Así lo hizo por varios meses, hasta que finalmente llegó la temporada de la cosecha. Cuando llegó la temporada de la cosecha había un problema. Pregúnteme cuál. No, pregúnteme con chisme que le quiero contar. La cosecha se había dañado. El campesino no lo entendía y le oró al Señor y le dijo: Dios, ¿por qué pasó esto? Si yo traté de pedir la lluvia, el sol, todo en proporciones justas. Dios le responde al campesino y le dice: hijo, es que hubo algo que no pediste. Estuvo bien el agua, estuvo bien el sol, estuvo bien el poquito agua, estuvo bien la nubosidad, pero nunca pediste tormentas. Y las tormentas también son necesarias, hijo. Porque las tormentas hacen que la tierra se ablande tanto que la raíz puede penetrar mucho más, afirmarse y poder crecer. Y no solamente eso, las tormentas echan fuera las plagas que hay también que pueden comerse la cosecha. Así que no solamente se trata de pedir cosas buenas y cosas no tan buenas. En la vida también necesitamos tormentas. Dios sabe lo que está haciendo. Alguien dígame amén si me está entendiendo, por favor. Alguien gríteme amén. Y aquí le regalo esta frase que dice: hasta la más grande tormenta que estoy pasando tiene un propósito para mí. Dios sabe lo que hace. Gríteme amén si lo cree, por favor. Hay gente que vino a este culto, que se conectó a esta palabra diciendo: pastor, ¿qué hago con esta tormenta? Y Dios te dice: tú no tienes que hacer nada. Soy yo el que estoy preparando. Soy yo el que estoy haciendo que tus raíces vayan más profundas, para que cuando venga la cosecha de bendición puedas saber que haber dependido de mí en el peor desierto de tu vida fue la mejor decisión que pudiste haber tomado. Tu hogar tiene esperanza, tu salud tiene esperanza. Alguien grite mi amén si lo cree, por favor. Deja
Aprende a depender del Señor. Pero ahora déjame pasar al tercer y último principio de esta palabra. Aquí es donde necesito al hermano del piano, por favor, si puede venir a ayudarme. Muchas gracias. Vamos a pasar al tercer y último principio, pero hasta aquí vamos a hacer un resumen, ¿les parece? El mensaje de hoy se llama Dios sabe lo que hace. El primer principio que aprendimos basándonos en la historia de Abraham es que Dios cambia nuestros planes para afinar nuestra obediencia. Lo segundo que acabamos de escuchar es que Dios aumenta nuestra fe llevándonos a depender de Él. Fue el punto en el que le dije que la dependencia es entender que para cada día Dios tiene su provisión. Fue como lo hizo con el pueblo. No les dijo, les voy a dar el mercado de todo el mes. Les dijo, para cada día les voy a dar la provisión. Para cada momento les voy a dar lo que necesiten. Cuando te acostumbras a que tu bendición esté en tus ahorros, vas a las arcas de tus ahorros a sacar lo que necesitas. Pero cuando la provisión viene de Dios, tendrás que orar cada día para decirle, Señor, dame hoy lo que necesito. Ayúdame hoy a pasar esta prueba. Ayúdame hoy a lidiar esta dificultad. Hay personas que recibieron noticias tan difíciles de sus hijos. Le dieron un diagnóstico que los tiene angustiados. En el colegio, en la escuela, el psicólogo le dijo, este niño no se comporta bien, este niño tiene problemas. Y usted asoció ese diagnóstico a un problema, al peor de su vida, y le ora a Dios, pone las manos sobre ese hijo y dice, lo libero en el nombre de Jesús, echo fuera todo principado. Porque creemos que en cuestión de un día vamos a resolver cosas que tal vez Dios las está permitiendo para enseñarnos a depender de Él, para llevarnos a confiar plenamente en su providencia y entender que tal vez ese hijo con el que ahora te salió un reto que tú jamás imaginaste vivir, te va a llevar a transformarte en el mejor padre o en la mejor madre que un día pudiste ser. Y que para cada día Dios te va a enseñar cómo hablarle, cómo corregirle, cómo dedicarle tiempo, cómo pasar con él, cómo sembrar la presencia de Dios en el corazón de tu hijo. Y cuando termine ese desierto vas a agradecer que no fue inmediato, que no fue instantáneo, sino que aunque pasaron lágrimas de dolor, de desesperación y de angustia, cada día Dios te mostró que Él no te iba a abandonar, que Él iba a estar contigo, y que tu hijo no es un diagnóstico, tu hijo es un propósito de Dios para esta tierra. Alguien dígame amén si lo cree, por favor. Y no solamente con los hijos, ¿qué cuando pasa con la salud? ¿Qué cuando el examen médico reporta un diagnóstico difícil? Y entonces queremos que a la siguiente cita ya no haya nada. ¿Y a qué horas se nos olvidó que la vida no es esta vida? ¿A qué horas se nos olvidó que aquí estamos de paso y que nuestros cuerpos no son incorruptibles? Son corruptibles, se podrían enfermar. Mire, por ejemplo, el mío, cada día estoy más calvo y más feo. No hay forma de darle reversa a eso, de revertirlo. Y a veces se nos olvida que Dios permite cosas en nosotros para que dependamos plenamente de Él. Y rechazamos aquello que tal vez es una medicina para nuestra alma y nuestro corazón. No lo acepto, no lo quiero. Cuando deberíamos orar y decir, Señor, claro que yo quiero salud, claro que creo en tu victoria, claro que creo en tu sanidad. Pero el teólogo más power que tuvo el Nuevo Testamento un día dijo, le oré al Señor muchas veces para que me quitara este aguijón de la carne y no me lo quitó. Ahí me dejó y me dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hay unos evangelios que hoy por hoy nos llevan a pensar que Dios tiene que hacer lo que nosotros queremos. Y hoy quiero decirle, Dios no le debe nada a nadie aquí. Él hizo en su gracia y en su amor más de lo que nosotros merecíamos. Fue a la cruz del Calvario, nos dio salvación, nos dio vida eterna. Pero esa vida eterna no es aquí, es allá en la patria celestial. Así que si estás pasando por una de esas temporadas en las que no tienes más remedio que depender de Él, ese es tu remedio. Si estás pasando por una temporada en la que no tienes más solución que levantar tus manos y decirle, Señor, préstame la vida, dame la posibilidad de trabajar, bendice mis manos, ayúdame, esa es tu mayor bendición. Porque Él te va a demostrar que la mayor seguridad no es lo que tienes, es que Él esté a tu lado. Pero necesito darle lo tercero y último de esta palabra para orar por todos aquellos que dicen, pastor, yo no sé lo que está pasando, pero Dios sabe lo que hace.
Tercer y último punto, póngamelo por favor. Nos ayudará porque Él es bueno. Levante su mano derecha por favor y repita esto fuerte. Diga: Dios me ayudará. Fuerte, diga: Dios me ayudará porque Él es bueno. Y para basarme en este último punto, también escogí otro personaje, y ese personaje se llama Job. Hemos escuchado la historia de Job, pero mi alma alaba al Señor por la manera en la que Santiago, el hermano de Jesús, refiere la historia de Job, y en medio de su carta dijo lo siguiente. Santiago capítulo 5 verso 11: honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, ¿han oído hablar de? Vamos fuerte, ¿han oído hablar de un hombre de gran perseverancia? Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Volvamos a leer este verso por favor con su manito derecha. Hay gente aquí que necesita escuchar esto. Hay gente aquí que necesita saber que el Dios de Job es el Dios de tu familia y de tu vida también. Hay gente aquí que necesita saber y entender que el Dios que tenía un plan con Job también te ama a ti, te escogió a ti, ha pensado en tu historia, ha pensado en tus hijos, ha visto tus lágrimas de dolor, ha visto tus momentos de dificultad, ha visto tus momentos de incertidumbre. Otra vez, 1, 2, 3. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Que alguien grite amén si toma la palabra de Dios y diga: Señor, tú también serás bueno conmigo, tú también me vas a ayudar a mí. El gran problema de nosotros es que creemos que la misericordia de Dios y su bondad es para otros, y que si recordamos que su ternura y su misericordia también es para nosotros. Basta con mirar atrás, pensar en mis errores y en mis equivocaciones. Cuando veo a mi esposa, cuando veo a mis hijos. Estos días me desperté y hay algo que me pasa muy frecuentemente. Desde que Dios desarrolló en mí un ministerio como evangelista, a veces me despierto y no sé en dónde estoy. Y me pasa porque antes yo dormía siempre en mi cama. Ahora cada semana que viajo estoy en un lugar completamente distinto. Y esta mañana que saludé a la pastora Nora, me dijo: me desperté, y yo dije: ¿dónde estoy? Estoy en la iglesia. Me encanta la pastora, habla en su Spanglish. Me gusta cómo Dios la usa. Es maravilloso. Ayer ¿cómo fue que dijo la palabra? Mi esposa compró un accesorio, una correa que necesitaba. ¿Ha escuchado esa frase alguna vez? Es que necesito esa correa. Mija, pero tienes correas hasta para arrastrar un carro. Tienes. Es que no tengo una de esas, la necesito. Entonces la pastora le dice: es un accesorio. El pastor le dice accesorio. Dije: no, déjale accesorio, son dos palabras. Accesorio necesario. Accesorio. y me pasa lo que ella me contó esta mañana. Me pasa muy seguido. A veces me despierto y digo: ¿dónde estoy? Ok, estoy en esta ciudad. Y me pasó el sábado a la madrugada. Mi esposa sabe que estas noches me ha acostado muy tarde, y el sábado a la madrugada me desperté. Ya sé dónde estoy. Y en ese momento le dije: Señor, gracias, porque a pesar de todos mis errores, los que cometí, a pesar de no ser el mejor esposo que podría ser, a pesar de no ser el mejor padre que quisiera ser, a pesar de haber mejores predicadores que yo, mejores adoradores que yo, gracias, porque por ti estoy aquí, Señor. Por tu bondad estoy aquí. Gracias por haberme ayudado en mis momentos más difíciles, y por haber visto con misericordia a un muchacho que necesitó tu misericordia. Porque hoy te quiero decir
Aunque has cometido errores en tu historia y en tu vida, de los cuales te lamentas y dices: pastor, fue mi mala cabeza, donde yo hubiera sido más sabio, solo un poco más, un poquito más sabio, no le hubiera producido esto ni a mi vida, ni a mi familia, ni a mis hijos, ni yo mismo. Pero no te des tan duro. Algunos problemas son por nuestra culpa, otros son plan de Dios. Dios sabe lo que hace. Y aunque hayas pasado momentos difíciles, hoy hay misericordia sobre esta iglesia. Hoy hay misericordia sobre aquellos que están viendo esta palabra. Hoy hay misericordia sobre tu vida. Hoy hay misericordia. Hoy hay gracia de Dios sobre ti. Mi Dios es tan bueno que puede mirar tu historia y decirte: ¿y si volvemos a empezar? ¿Y si vuelvo y desbarato todo y lo vuelvo a reconstruir? ¿Y si volvemos desde cero? ¿Y si recuerdas que una cosa es vivir en tus fuerzas y otra cosa es vivir bajo el amparo del Altísimo? Isaías 41:13 dice: yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene por la mano derecha y te dice: no tengas miedo, que yo te ayudo. Lo vuelvo a repetir: no tengas miedo, que yo te ayudo. Iglesia hermosa y preciosa que llegó hasta este lugar o se conectó a ver esta palabra, termino con esta frase que quiero que guarden en el corazón. Y si su corazón y su mente sufren de mala memoria, puede guardarla en su celular. Tómele una foto. Si le preguntan qué fue lo que aprendió, usted les va a responder esto que dice al final así: aunque muchas veces no entienda los planes de Dios, aunque muchas veces me cueste depender de su providencia, decido confiar en el Señor, porque Dios siempre sabe lo que hace. Alguien dígame amén, por favor. Quiero terminar haciendo una oración por las personas que dicen: pastor, yo estoy como Abraham, Dios me cambió los planes así, ¡pum! Y quedé en la deriva diciendo: ¿ahora qué viene? ¿Ahora qué viene? Ahora viene obediencia al Señor, caminar derechito por donde Él le va a mostrar. Cada día Dios te va a conducir. Otros dicen: pastor, yo estoy como el pueblo de Israel. Señor, ¿y qué vas a hacer? Y Él dice: le va a decir qué va a hacer, pero hoy, mañana no, hoy. Cada día tiene su propio afán. Hoy lo sostengo, y mañana voy a estar con usted si me busca. Pero también voy a orar por los que están como Job, que dicen: ¿cuándo se va a acabar este dolor, pastor? ¿Cuándo va a finalizar esta culpa que atañe mi vida con tanta fuerza? Y que hoy Dios vino a decirte: no te olvides que yo te voy a sostener por tu mano derecha, te voy a ayudar, y te digo: no temas, porque yo te ayudo. Si hay una persona aquí que necesite esa oración, yo le voy a invitar que se levante de su asiento y corra hasta este altar, porque vamos a orar en esta noche. Voy a pedirle al grupo de alabanza que puedan subir. Nos van a dirigir en un momento mientras ministramos, mientras le pedimos al Espíritu Santo que nos levante,